Bueno, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, se estableció el 5 de junio del año 72, lo estableció a través de una conferencia de Naciones Unidas y el objetivo es justamente concientizar a la población mundial sobre cuáles son los problemas ambientales y, digamos, como ellos dicen, darle una cara humana, ¿no? O sea, ponernos todos en acción y pensar más allá de los gobiernos, de los estados, qué podemos hacer cada uno de los habitantes de este planeta para mejorar nuestra calidad de vida futuro. Muy bien, trajiste unas plaquitas, vamos a ir mostrándolas. La primera tenía que ver justamente con esta pregunta, ¿por qué se conmemora? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros, como siempre, que es en parte lo que nos vienen a transmitir desde nuestras casas, que es muy importante, ¿no? El aporte desde lo local para un cuidado global. Exacto, porque digamos, todos vivimos en este planeta, pero todos necesitamos hacer desde el lugar de donde estamos, ¿no? Hacer cosas. Entonces, bueno, justamente concientizar y educar sobre qué es el cambio climático, por ejemplo, que es uno de los grandes temas cuando hablamos de medio ambiente y justamente, digamos, esta conferencia de Naciones Unidas empiezan a analizar este tema. Bueno, ¿qué es el cambio climático? Muy bien, ahora lo vamos a desarrollar entonces, pero vamos con el lema. ¿Cuál es el lema en esta oportunidad del Día del Medio Ambiente? Este año Naciones Unidas puso un lema que es alza tu voz, no el nivel del mar. Y que justamente apunta a poner en agenda a los estados insulares, ¿sí? A los países que son estados insulares, justamente por esta problemática del cambio climático que está produciendo aumento en los niveles de los océanos debido al derretimiento de los polos y de los hielos. Entonces, bueno, empezar a poner la atención en eso porque, digamos, tiene severas consecuencias para quien vive rodeado de agua. Por supuesto. Bueno, ya introdujimos este concepto que está bastante divulgado en los últimos tiempos, que tiene que ver con el cambio climático, pero no sé si la gente tiene conciencia realmente de lo que significa el cambio climático, más allá que todos conocemos la palabra en sí. Claro. Básicamente el concepto de cambio climático, o sea, es un concepto que significa, es el cambio de clima en la Tierra. Históricamente y geológicamente, desde que la Tierra existe, digamos, como planeta, o sea, esto se ha ido sucediendo y es natural en el proceso de vida del desarrollo de las eras geológicas. Lo que se empieza a observar a mediados del siglo pasado, a mediados del siglo XX, es que los cambios, digamos, los cambios de clima en la Tierra se transcurrían en periodos de tiempo muy largos y extensos que respondían a distintas eras geológicas. Y en estos últimos años, siglos, por decirle, los últimos 2 siglos, estos cambios empezaron a acelerar. Entonces ahí es donde se pone la atención de los científicos. Bueno, ¿qué está pasando? Que lo que antes demoraba millones de años, ahora empiezan digamos, en los años geológicos de vida de la Tierra a acortarse los plazos. Y ahí es donde surge justamente el concepto de cambio climático asociado al calentamiento global. Llegan a la conclusión de que este cambio climático que se estaba produciendo, digamos así, más aceleradamente, tenía que ver con un calentamiento global no habitual que estaba sucediendo en nuestro planeta. ¿Y esto tiene que ver con el efecto invernadero? Claro. O sea, el efecto invernadero es el planeta Tierra, naturalmente, digamos, existe un efecto invernadero. La atmósfera es lo que permite retener el calor de los rayos de sol que penetran, digamos, las distintas capas de la atmósfera. Muchos de estos rayos rebotan y se van, y otros son los que quedan y los que permiten que la temperatura de la Tierra sea de 15 grados en promedio, que es lo que permite el desarrollo de la vida. ¿Sí? Entonces, este calentamiento global no habitual lo que está haciendo es, dado que hay emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que así se llaman, en exceso debido a las actividades humanas, esto empieza a retener más cantidad de rayos solares y entonces empieza a subir paulatinamente la temperatura de la Tierra. Y se estima que de seguir, digamos, con las emisiones de gases así como vienen, para finales de este siglo aumentaría 2 grados, son las proyecciones, ¿no? Por supuesto. Y eso produciría grandes desequilibrios, ¿no? ¿Podemos enumerar algunos de los gases? Lo tenemos en placas, me parece. Sí, digamos, los gases de efecto invernadero que actualmente, digamos, se compone nuestra atmósfera, digamos, naturalmente son estos, es el vapor de agua, el ozono, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y los clorofluorocarbonos. O sea, estos están en su composición natural, pero digamos, ¿cuál es el problema? Es el aumento exagerado en estas emisiones. Sí, y ahí es donde se produce el problema. Creo que se entiende, ¿no? Sí, 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 perfectamente. Bueno, más allá de todos estos conceptos y palabras que pueden resultar para algunos no tan familiares, para otros sí, uno puede hacer un cambio desde casa, que es un poco la idea que queremos transmitir en esta columna Somos Sustentable. Tenemos que aplicar las ecuaciones para disminuir todos estos efectos nocivos. Y claro, porque cuando nosotros desarrollamos distintas actividades de la vida cotidiana, o sea, en todas esas actividades hay emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, al usar el auto,
Muy bien, ahí lo tenemos en placa también. El Claro, aporte del vecino son estas ecoacciones. Exacto. Cuando nosotros usamos el auto, la quema del combustible produce emanaciones de dióxido de carbono, por ejemplo. Entonces, si nosotros usamos menos el auto, logramos reducir el impacto de estas emisiones, o sea, emitimos menos, por ejemplo. Entonces, si tenemos que recorrer distancias cortas, caminemos, usemos la bici, busquemos otras alternativas y quizás no siempre en el auto. Cuidar la naturaleza y plantar árboles es otra de las soluciones. ¿Por qué? Porque los árboles, como las plantas, son los únicos seres vivos que absorben el dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno. Entonces son un buen, digamos, aliado al momento de combatir estos gases de efecto invernadero, por ejemplo. Claro. Entonces generar más espacios verdes en casa, poner plantas, etcétera. Otro que tiene que ver también, otra ecuación que podemos hacer es dejar de usar las bolsas plásticas. Empezar Fundamental. Sí, Hay que eliminarlas. Exacto. Usar la bolsa de los mandados, el carrito. ¿Por qué? Además ahora hay algunas tan coloridas, tan bonitas Sí, que por eso. queda bien. Es cambiar el hábito, en Sí, realidad. lleva tiempo, pero bueno, pero digamos, hay que comenzar. Exacto. Pensemos que el plástico es un derivado del petróleo, que es un recurso natural no renovable, que además también la quema, digamos, del petróleo, digamos, en su proceso, elimina muchos gases de efecto invernadero. Entonces, también importante ese punto. Y el último, que podríamos decir, aplicar la famosa ley de las 3 R's que ya hemos hablado en otro de los bloques, pero bueno, justamente reducir, reutilizar y reciclar. Reducir el consumo de recursos naturales, reutilizar elementos que tengamos para prolongar la vida útil de ese elemento que ya fue producido y reciclar justamente para lograr también que ¿cómo se llama? Los materiales con los cuales están hechos los elementos tengan una vida más larga. Muy bien, Patricia, todo muy claro. Para ir cerrando, ¿qué actividades tienen planeadas para seguir conmemorando el mes del medio ambiente, no? Exacto, sí. Nosotros hemos planificado distintas actividades para lo que es el mes del medio ambiente. Hoy lanzamos una campaña en la cual convocamos a la gente a que se sume como voluntario ambiental, así que puede contactarse a través del Facebook o del Twitter o telefónicamente o a través de la página web. Y a todos los que les interesen venir a poner en marcha las ecoacciones, pueden participar en toda la agenda de actividades. Y el sábado los esperamos, que ya vi que lo anunciaron, en San Martín para festejar el Día del Medio Ambiente.